Tengan ustedes muy buenas noches, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con las clases virtuales. En este entendido vamos a ver un tema relacionado con el reaseguro, que forma parte del tema número 5. Voy a compartir mi pantalla. Quiero hacer unas aclaraciones iniciales presentando estas diapositivas para explicarles un poquito esto del instrumento de atomización denominado reaseguro. Empecemos entonces. A ver, cuando hablamos de reaseguro como tal, es un contrato por el cual un asegurador toma a su cargo total o parcialmente. Quiero que se resalte muy bien estas dos palabras, total o parcialmente, un riesgo, ya cubierto por otro asegurador sin alterar lo convenido entre este y el asegurado, ¿no? Es el seguro del riesgo que asume un asegurador, es decir, es el seguro del seguro, ¿no? Eso es muy importante porque cuando hablamos de reaseguro, lo que se trata de hacer es atomizar el riesgo, minimizar el riesgo con otra compañía aseguradora denominada reaseguradora, ¿no? Denominada reaseguradora. Entonces, podríamos, algunos autores lo conocen como el seguro del seguro al reaseguro. Es un acuerdo mediante el cual un asegurador denominado cedente transfiere a otro asegurador, lo que les decía, denominado reasegurador o aceptante, la totalidad o una parte de sus riesgos y este recibe una parte de la prima. ¿Cuál es el objetivo del reaseguro? Es que en algunos riesgos donde existe un capital asegurado, una suma asegurada demasiado alta o grande, que solamente el asegurador pueda asumirlos, resulta ser muy complicado desde el punto de vista financiero. Entonces se recurre a una posibilidad o una figura de transferir ese riesgo, sea este total o parcialmente, a otra compañía, ¿no? Se puede decir que algunos siniestros son catastróficos o simplemente se puede acumular una serie de siniestros que indemnizar sería un problema para la compañía aseguradora. Entonces lo que se trata es buscar otra compañía u otras compañías denominadas reaseguradoras para que puedan cumplir esta función, ¿no? De atomizar el riesgo, transferir el riesgo. ¿Qué elementos vamos a encontrarnos en el reaseguro? Tenemos el reaseguro asegurador directo o asegurador cedente. Es la compañía de seguros que acepta el riesgo directamente con el asegurado, ¿no? Y que va a colocar posteriormente en un reaseguro. Es la compañía aseguradora, en otras palabras. El reasegurador es la compañía que acepta un reaseguro que le ha propuesto el asegurador directo o la compañía aseguradora, sea que se trate de una compañía especializada en reaseguros o que siendo su finalidad principal colocar seguros directos, como compañía aseguradora o reaseguradora, ¿no? La cesión es el término que determina la proporción de responsabilidad traspasada por el asegurador directo al reasegurador y aceptada por este, ¿no? Expresada en dinero y en un porcentaje del seguro directo. La retención es la parte de riesgo que el asegurador directo retiene bajo su responsabilidad o por su cuenta propia, es decir, la parte de riesgo que no cede al reasegurador, ¿no? Lo que les decía, puede ceder parcial o totalmente. Si es por la opción parcial, entonces una proporcionalidad se conoce como retención de ese riesgo, se lo retiene para la compañía aseguradora, ¿no? La retrocesión se refiere a la posibilidad de que el reasegurador contrate a su vez un reaseguro con otra compañía. Y ahí lo interesante del reaseguro, ¿no? Porque la compañía reaseguradora puede contratar a otra compañía aseguradora, también denominada reaseguradora, para transferir una parte del riesgo que tiene esta, ¿no? Entonces ahí se va transfiriendo el riesgo y eso se conoce como minimización de riesgo o atomización de riesgo, ¿no? Tipos de reaseguro. Existen dos tipos de reaseguro. El primero es los reaseguros proporcionales o reaseguros de riesgos. En este escenario, la suma cedida que fue acordada entre el asegurador directo y el reasegurador es proporcional al riesgo asumido por la cedente. Por tanto, el reasegurador asume una parte fija de la responsabilidad asumida sobre un riesgo suscrito por la cedente, haciéndose cargo de las obligaciones siniestros como de los derechos, como son la prima, previa deducción de una comisión del reasegurador destinada cubierta a los gastos de adquisición y administración de riesgos, ¿no? La base para los reaseguros proporcionales consiste en la suma asegurado o capital asegurado y en la prima.
¿sí? En función a esa proporcionalidad de capital asegurado y prima, se va a poder determinar lo que es las obligaciones como son los siniestros o la indemnización, en otras palabras, ¿no? Existen varias formas de reaseguros proporcionales. Tenemos los de cuota parte o participación pura. En este caso, la cesión es constante con relación a la suma asegurada, capital asegurado. Es decir, que el convenio se establece por un porcentaje de riesgo asumido fijo y uniforme, es decir, porcentajes. ¿Sí? En función al capital asegurado, vamos a establecer porcentajes y se van a transferir esos porcentajes al reaseguro, ¿no? En cuota parte, en este tipo de contrato. Ahora también tenemos contratos de excedentes o de sumas en el que la participación varía según la suma asegurada y la naturaleza del siniestro. Es decir, que el convenio establece un porcentaje de riesgo asumido variable para cada póliza, ¿no? En este tipo de contratos, lo que prima es el límite del contrato sobre la suma asegurada, sobre el capital asegurado, ¿no? En función a ese límite se establecen variantes en función a la retención o a la cesión que se va a dar al reaseguro. También se puede hacer un mixto, una combinación de ambos, de cuota parte o de excedente, ¿no? Cualquiera de las dos figuras es válida. Cabe resaltar que en el tema que nosotros estamos viendo el día de hoy y en el que vamos a ver en este bimestre está enfocado principalmente a lo que son los reaseguros proporcionales, ¿no? Pero también tenemos los reaseguros de tipo no proporcional, que son reaseguros de siniestros, cuya base proporcional va a estar en función a una repartición de responsabilidades sobre la base del siniestro o sobre la base del monto de la indemnización y no así sobre el capital asegurado y la prima que, bueno, veíamos en los seguros de tipo proporcional o reaseguros proporcionales, ¿no? Esta compensación de la cobertura otorgada, el reasegurador recibe un porcentaje de la prima o de las primas originales y no la proporción que le corresponde en función a la suma asegurada. O sea, se establece un acuerdo y dicen, ya, te vamos a dar un porcentaje de la prima, pero no va a estar en función al capital asegurado. Es muy distinto a lo que vemos en reaseguros proporcionales, que sí es en función al capital asegurado, ¿no? Existen también contratos de este tipo de reaseguros no proporcionales. Tenemos el de exceso de pérdida, donde el reasegurador a cambio de la prima de reaseguro asume el monto de cada siniestro, ¿no? Es como les decía, se le da un monto de la prima y este va a asumir el monto del siniestro, ¿no? Que generalmente el siniestro va a superar, ¿sí? Va a superar a la indemnización. Eso es lo que se espera en este tipo de contratos, los excess loss. Y esta modalidad también se puede decir que la cedente o la aseguradora directa fija su retención en forma de una cantidad deducible por el siniestro, ¿no? Entonces va a definir en función al monto que se va a determinar por el siniestro y no así sobre la base del capital asegurado. También tenemos los de exceso de pérdida por riesgo, cobertura de varios riesgos afectados por un solo siniestro. Se toma como base un siniestro y en función a ese siniestro se va a definir la proporcionalidad. Y el otro, que es el exceso de pérdida por catástrofe o acontecimientos, un mismo siniestro afecta a un número indeterminado de riesgos en una área territorial amplia, acumulación de siniestros y daños. Se acumula una serie de siniestros y daños para definir la proporcionalidad en este tipo de contratos de reaseguros no proporcionales, ¿no? Esto lo vamos a ver, tal vez el de exceso de pérdida en el tema en el siguiente tema que es siniestros, ¿no? Pero no en este tema. Solamente, pero como para mención. Ahora bien, esto es lo que quiero que se entienda claro y lo que quiero que vayamos a analizar detenidamente, ¿no? Este es el esquema del reaseguro y les explico un poco cómo se trabaja bajo esta modalidad. Tenemos el asegurado, que es una persona natural o jurídica que tiene un interés asegurable de por medio, bienes, personas o capital. Eso ya lo vimos desde el tema número 1 y les he metido como a la cabeza como algo que debemos de seguir como una línea, ¿no? La materia asegurada, el interés asegurable definido en bienes, personas o capital por parte del asegurado. Este paga una prima a una compañía aseguradora y bueno, a través de
un determinado ramo y cobertura, se le va a otorgar el seguro correspondiente. Pero ¿qué es lo que figura acá? Fíjense, dentro de esta relación existe una prima y un capital asegurado. En algunos casos dijimos nosotros que el capital asegurado va a ser alto, ¿no? Y eso es una de las características también del reaseguro como del coaseguro. Cuando tenemos capitales asegurados altos, la probabilidad de ocurrencia del siniestro y de la indemnización también va a ser alta. ¿Para quién? Para la compañía aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía aseguradora? Va a transferir a otras compañías. En este caso, está transfiriendo a REA o a otras compañías denominadas reaseguradoras, REA A, REA B, REA C y REA D. Les transfiere una parte o el total del riesgo asumido en función a la proporcionalidad del capital asegurado y de la prima neta anual. Eso es muy importante. Pero no queda ahí. Cuando hablamos de reaseguro, fíjense en este caso, REA está transfiriendo también una parte, una totalidad, también puede ser, del riesgo asumido en función al capital asegurado y a la prima a REA E y REA F. Fíjense que REA B está transfiriendo una parte o la totalidad a REA G. REA C está transfiriendo a REA H y REA I. A su vez, fíjense que REA I está transfiriendo a REA J y esto se convierte en una telaraña, ¿sí? Fíjense, en una telaraña. REA D, bueno, se quedó con la parte de su proporcionalidad. Pero fíjense ustedes que el riesgo asumido se va atomizando de tal manera que es mínimo, ínfimo. Y esto lo veíamos en el tema número 1 bajo una característica denominada mutualidad, ¿no? Todos participaban en esta característica, ¿sí? Para un beneficio determinado. Y en este caso el beneficio va a ser el aseguramiento por parte de todos a favor del asegurado, ¿no? Pero ahora no queda ahí solo la transferencia, ¿no? ¿Cómo se transfiere primas y capital asegurado? Eso es muy importante. Por hacer esa transferencia, las compañías aceptantes o reaseguradoras van a pagar una comisión a la compañía que está cediendo parte de su prima y capital asegurado. Entonces, REA A, fíjense, está pagando una comisión, REA B también, REA C va a pagar también, REA D también. En este caso, REA E y REA F le pagan comisión, ¿pero a quién? A REA A. Y de la misma manera, REA F le paga a REA B. REA G también está pagando a REA B. REA H y REA I también le pagan la comisión a REA C. REA J le está pagando la comisión a REA I y esto se maneja de esa manera, ¿no? Pagan una determinada comisión por la parte que se les está cediendo de la prima y del capital asegurado. Cuando una compañía transfiere el riesgo se llama cesión del reaseguro. Nosotros podemos actuar como cedentes o como compañías aseguradoras que estamos transfiriendo, pero también podemos ser una de estas, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos un contrato de ese tipo, se conoce como aceptación del REAC, del reaseguro. Entonces, esto es lo que quiero que se entienda muy bien, jóvenes. Lo que vamos a ver ahora es esto desde el punto de vista ya contable. Tenemos que hacer distribuciones en función a los contratos. Ahora es importante mencionar que cada uno de estos tiene un contrato de reaseguro, ¿no? Va a depender mucho del tipo de reaseguro, pero en el caso de los reaseguros proporcionales, estos se basan en función a determinados contratos. Características para terminar esta parte. ¿Existe una superposición de contratos? Indudablemente, cuando nosotros inicialmente teníamos asegurado y asegurador y posteriormente involucramos con reaseguradores, va a haber superposición de contratos, otros contratos de por medio, ¿no? La estructura del reaseguro toma en cuenta el capital asegurado anual y la prima neta anual. Eso es muy importante, ¿sí? Trabajamos con primas netas anuales. ¿Qué pasa si tenemos primas netas diferidas? También podemos trabajarlas, pero tenemos que prorratearlas anualmente. El reaseguro trabaja con primas netas anuales. Esa es una de las diferencias con el COA, ¿no? En el COA, por ejemplo, se trabajaba con seguros diferidos, es decir, que podíamos trabajar con primas netas diferidas.
La principal característica de este tipo de contratos es aumentar la solvencia de las compañías de seguros y reducir los riesgos de manera sensible. Eso sí, eso es fundamental, ¿no? Aumentar la solvencia, porque fíjense, una sola asume el riesgo, imagínense que es un riesgo alto y por X, Z razón se dé la probabilidad de que ocurra el siniestro. La indemnización va a ser alta y eso va a repercutir en qué? En la parte financiera de la compañía aseguradora. Va a repercutir en sus recursos, va a repercutir en su capital de trabajo, en su disponibilidad y a la larga va a ser algo muy complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Se opta por el reaseguro, ¿no? Todos participamos, todas las compañías reaseguradoras participamos para minimizar ese riesgo, ¿no? Ahí hay un ejemplo, ¿no? Si se explotara una fábrica nuclear y todas las casas alrededor tuvieran el mismo seguro del hogar, estas pólizas asegurarían a la compañía aseguradora poder hacerse cargo de lo establecido en el contrato previo. Si todos participaran, el seguro andaría de la mejor manera posible, ¿no? El reaseguro es un nuevo contrato de seguro celebrado entre el asegurador y el reasegurador, el cual tiene obligaciones recíprocas, lo que les había dicho, ¿no? Contratos individuales. El asegurador es el único responsable ante el asegurado. No existe relación directa entre el asegurado y los reaseguradores. Esto es importante, puesto que la compañía aseguradora es la que ha iniciado el contrato de seguros, va a ser la única que va a tener relación directa con el asegurado. Las reaseguradoras no, y no tienen esa relación. Es otra diferencia, por ejemplo, con el coaseguro, ¿no? La elección de las empresas reaseguradoras y el grado de implicancia de ellas se da por cuenta del asegurador, ¿sí? El asegurador es quien define quiénes van a ser sus reaseguradoras. El reparto de las primas e indemnizaciones puede hacerse de manera proporcional, lo que les habíamos mencionado hace un momento, o también no proporcional, lo que vimos en la segunda diapositiva, ¿no? La finalidad última es preventiva, ¿sí? Para el asegurador, dispersión de riesgos, atomización de riesgos o minimización de riesgos. Entonces, eso es lo que quiero que se quede claro, la parte teórica del reaseguro. Ahora vamos a entrarnos ya a la parte práctica, el ejercicio. Ahí está. Todos tienen, por favor, saquen su ejercicio. Me van a dar seguimiento con el mismo. Y vamos a ir resolviendo esto y vamos a ver, van a ver un poquito lo interesante que es esto del reaseguro, ¿no? Ahí está. Empecemos. En fecha 1 de febrero de 2017, tipo de cambio, ya sabemos que es importante, la compañía boliviana cede en reaseguro la siguiente póliza. Póliza número tantos, ramo tantos, capital asegurado 3.500.000. Esto es un dato importante y también la prima neta anual. Nosotros ya sabemos calcular esto, ¿no? Si en el ejercicio no tuviéramos, calculamos, pues. Y hasta tener la prima neta anual y el capital asegurado en total, ¿no? Estos dos montos son bases. Fíjense que el detalle de reaseguro es el siguiente. Tenemos compañías aceptantes. Hay una sola compañía en este caso, compañía Unión. El contrato son tres tipos de contratos. Cuota parte, primer excedente y segundo excedente. Ahí están los contratos, ¿no? El ramo, incendio y aliados en los tres casos. La retención, esto es lo que les decía, ¿no? No en su totalidad a veces se cede el riesgo asumido. En este caso, la compañía aseguradora, que es la boliviana, está reteniendo, en el caso de cuota parte, el 30%, en el caso de primer excedente, una línea de 100.000, y en el caso de segundo excedente, igual una línea de 100.000. Está reteniendo parte del riesgo asumido, de su capital asegurado. Pero va a ceder también en reaseguro y en el caso de cuota parte 70%, en el caso de primer excedente 9 líneas por cada línea retenida, 9%, 900.000, y en el caso de segundo excedente 19 líneas por cada línea retenida, que sería 1.900.000. Límite de contrato. Esto es muy importante aclarar, ¿no? En todos los contratos de reaseguro proporcionales, cuota parte, primer excedente, segundo excedente, hay los facultativos inclusive acá, que son los mixtos, existe un límite. Hasta cierto monto se puede reasegurar. Es como la base, ¿no? La base de capital o del límite de contrato que se va a establecer. En el caso de cuota parte es 500.000, primer excedente es 1.000.000, segundo excedente es 2.000.000. Eso es muy importante al momento de hacer las distribuciones proporcionales. La comisión, ahí está, lo que les decía, nos van a pagar en el caso de Unión a Boliviana 15% por cuota parte, 25% por primer excedente y 30% por segundo excedente. Eso va a depender mucho, sí, del contrato que se tiene entre asegurado y compañía reaseguradora. Reservas técnicas. Ahora, acá es bien importante aclarar, y eso no está en las diapositivas, pero sí les explico. Las reservas técnicas, no olviden que son reservas, es un monto que se
guarda, si valga el término, para futuras contingencias en el caso de reservas técnicas de primas o de siniestros, ¿no? Tanto la cedente como la aceptante, la boliviana como compañía unión, la aseguradora o las reaseguradoras o reaseguradoras, por ley, según la ley 1883 de seguros, deben establecer, en el caso de que se involucren contratos de reaseguro, un 40% sobre el importe cedido en reaseguro. O sea, quiere decir que siempre nos vamos a encontrar con este 40%, repito, para establecer reservas técnicas, tanto de la cedente como de la aceptante. Siempre es 40% según la ley 1883, la ley de seguros. Eso muy importante, por favor. Se pide liquidaciones, distribuciones y asientos contables, tanto de la compañía Unión y de la compañía boliviana, de ambos, ¿no? Y listo. A ver, vamos a compartir ahora. Ahí está. Esta es la liquidación que vamos a hacer. Les voy a explicar detenidamente cómo se llena esta liquidación. Tenemos, bueno, desde el punto de vista de la boliviana me va a servir para resolver todo esto. Fíjense ustedes, tengo la liquidación de reaseguro cedido. Voy a tener una columna donde voy a colocar los siguientes datos. El primero, el importe bruto, que va a ser el importe a distribuir. Fíjense lo que está en amarillo, capital y prima. Prima neta anual, ojo con eso, en dólares. Capital asegurado, 3.500.000, prima neta anual, 25.800 net. Esto se considera el importe bruto. Ojo con eso. A esto le voy a restar lo que les decía, la retención que hace la compañía aseguradora y posteriormente vamos a encontrar lo que se llama la cesión al reaseguro. Hasta ahí muy bien, ¿no? Se retiene una parte y se cede otra parte. De esta cesión que se está dando al reaseguro, yo le voy a restar dos elementos. El primero, la comisión que estoy cobrando por el contrato de reaseguro. La comisión que está pagando la aceptante a la cedente por esta transferencia de riesgo y de capital y de prima, ¿no? Y también le voy a restar la retención por reservas técnicas, que en todos los casos va a ser 40%. Producto de la resta entre cesión menos comisión y retención, vamos a tener lo que se llama el importe neto a favor del reaseguro. Eso es lo que se va en realidad a transferir a la compañía reaseguradora. Vamos a ir por contrato, ¿sí? Primero vamos a llenar el contrato de cuota parte. Vámonos a este, ahí está. Entonces voy a explicarles el primer contrato que se llama cuota parte. Porcentaje, una columnita, capital, prima dólares y prima bolivianos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta parte, este contrato? En capital le vamos a poner lo que está en límite del contrato en cuota parte. Ahí está, según, revisemos por favor el ejercicio, dice que según el límite de contrato para cuota parte va a ser de ¿cuánto? 500.000. Entonces colocamos los 500.000 que nos dice como límite de contrato en cuota parte, ¿no? Ahora, tengo que calcular la prima. Para calcular la prima existen dos opciones. La primera opción, hacer una regla de 3 simple. ¿Cómo se hace la regla de 3? Sencillo, ¿no? Tomo como base el importe a distribuir, capital y prima. Y digo, si tengo un capital de 3.500.000 y una prima de 25.870, ¿cuánto será la prima para un capital de 500.000? Regla de 3. Bajo la regla de 3 lo que tendría que hacer es agarrar los 500.000, multiplicar por 25.870 y dividir entre 3.500.000. Y eso me dará los 3.695.71. La primera opción. Segunda opción. Me bajo más acá. Calcular una tasa de aplicación. ¿Qué es la tasa de aplicación? Esta tasa me permite hacer el prorrateo de todos los contratos en reaseguro. ¿Cómo se obtiene? Sencillo. Voy a agarrar del importe a distribuir, la prima neta anual la voy a dividir entre el capital asegurado y voy a tener una tasa, en este caso tengo una tasa, es decir, 25.870 entre 3.500.000, tengo una tasa de 0.007391429 y esa tasa la guardo en memoria, la guardo en una columnita especial, ¿sí? Y voy a utilizarla para
los prorrateos correspondientes. ¿Qué hago por acá? En cuota parte. Tengo los 500,000. Entonces agarro los 500,000 y ahora multiplico por esta tasa de aplicación. Por 0.007391429, ¿no? Y bajo esa figura yo voy a obtener lo que se llama estos 3.695.71. Para obtener la prima en bolivianos, multiplico por el tipo de cambio, que es 6.96. Ahí está mi tipo de cambio. 6.96 y tengo los 25.722. No hay donde perderse. Entonces, ¿qué hacemos? A esto les resto la retención de la compañía. Vámonos al contrato de cuota parte. En cuota parte, la retención de la compañía nos dice que es, según el ejercicio, 30%, es decir, 0.30. Entonces, ¿qué hago? Calculo el 30% de 500,000, eso me da 150,000, ¿correcto? Y para obtener la prima en dólares, agarro tasa de aplicación, que es 0.007391429, y multiplico por los 150,000. Eso me da 1.108.71. Valga la aclaración, entre regla de 3 y tasa de aplicación, ¿cuál es más recomendable? La tasa de aplicación. ¿Sí? Esa es la que más recomendamos. ¿Cuánto es la cesión al reaseguro? Según el ejercicio, 70%. Ahí está, calculo el 70% de 500,000, me da 350,000. Y agarro la tasa de aplicación y multiplico por 350,000, me da 2.587. Para obtener las primas en bolivianos, solamente multiplico por el tipo de cambio y tengo esos montos, ¿no? Ahora bien, de la cesión al reaseguro en cuota parte, me olvido ahora del capital asegurado un momento, y lo que voy a tener solamente es marcar estos dos, que es la prima dólares y prima bolivianos. Sobre la prima dólares y prima bolivianos, lo que yo voy a hacer es restar menos comisión al reaseguro y retención por reservas técnicas. Entonces, vayamos al ejercicio. En el ejercicio dice que la comisión para este contrato de cuota parte es del 15%. Entonces, agarro 0.15 y voy a calcular de 2.587 el 0.15%. Y eso me da 388.05. ¿Ok? En bolivianos multiplico por el tipo de cambio o calculo en este caso el 15% de 18.005 y eso me da 2.700.83. Vamos con el otro elemento, las reservas. Les dije que las reservas siempre van a ser 40%, es decir, 0.40. Calculo el 40% de 2.587, eso me da 1.034.80. Lo mismo hago por los 18.005, calculo el 40%, me da 7.202.21 y listo. Ahora fíjense acá. 0.40, es decir, la comisión más las reservas. 0.15 más 0.40 me da 0.55, es decir, el 55%. Para llegar a un 100%, ¿cuánto me falta? 45%. Entonces, ese 45% va a representar el importe neto a favor del reaseguro. Yo puedo calcular el 45% de la cesión al reaseguro, es decir, de 2.587, y en ese caso me va a dar 1.164.15. ¿no? Que va a ser el importe neto a favor del reaseguro. Lo mismo hago en bolivianos, el 45% de 18.005.52 me da 8.102. Si sumo los porcentajes acá, me da el 100%, porque 15 más 40 más 45 me da 100%. Y eso es la distribución proporcional que se hace en el contrato de cuota parte. Vamos con el primer excedente, que tiene un poquito la misma figura, solo que cambia algunas cositas, pero analicemos las mismas columnas. En este caso, en vez de porcentaje, tenemos una columna que va a ser líneas. Capital, prima dólares, prima bolivianos. ¿Qué hacemos? Inicialmente colocamos lo que es el límite del contrato, que es en capital. El límite dice, según el ejercicio, ustedes me siguen, 1.000.000. Para obtener la prima en dólares, ¿qué es lo que hago? Agarro tasa de aplicación. Y la tasa de aplicación ya lo tengo. Multiplico por 1.000.000, me da 7.391.43. Para obtener en bolivianos, multiplico por el tipo de cambio. La misma hermenéutica. Acá dice, restamos retención de la compañía. Veamos cuánto es en primer excedente la retención de la compañía. Nos dice que es una línea de 100.000. A la altura de L ponemos una línea, 1, y colocamos el capital de 100.000, ¿no?
Calculo la prima por tasa de aplicación, 100.000 por tasa de aplicación me da 739.14 y en bolivianos 5.144.43. ¿Cuánto es la cesión al reaseguro? Nos dicen 9 líneas por cada línea retenida. Si una línea vale 100.000, 9 líneas va a ser 900.000. Fíjense que ustedes estos dos sumamos, me da también el capital asegurado, ¿no? Entonces, calculo por tasa de aplicación, 900.000 por tasa de aplicación me da la prima, 6.652. Y en bolivianos me da 46.299. Hasta ahí muy bien, hasta ahí trabajo con capital. Ahora me olvido de capital y solamente agarro las primas, dólares y bolivianos. Y voy a calcular lo que es la comisión, las reservas y el importe neto a favor del reaseguro. Veamos en este ejercicio cuánto es la comisión, 25%, 0.25. Reservas dijimos 40. Y el importe neto, si sumamos 40 más 25, ¿cuánto me da? 65%. ¿Cuánto me faltaría para el 100? 100 menos 65, 35%, ¿no? Entonces, el 35% va a representar lo que es el importe neto a favor del reaseguro. Calculo esos porcentajes de la prima en dólares y prima en bolivianos, ¿no? Ahí está. Calculamos y me dan esos montos. Y con eso se ha terminado lo que es primer excedente. Vayamos al tercer contrato que es segundo excedente. La misma hermenéutica, límite del contrato en el capital es 2 millones, colocamos los 2 millones. Por tasa de aplicación calculamos la prima en dólares. Por tipo de cambio la prima en bolivianos. Aquí dice, a ver, ahora la retención. La retención de la compañía para segundo excedente nos dice que es una línea de 100.000, 100.000. Calculamos la prima por tasa de aplicación, me da 739.14, en bolivianos 5.144. ¿Cuánto es la cesión al reaseguro? Según el ejercicio me dice que es 19 líneas por cada línea retenida. Si son 19 por 100.000 me da 1.900.000. ¿Cuánto me da la prima? Multiplicamos, me da 14.043 y en bolivianos 97.744. Sobre estos dos montos calculo la comisión en este ejercicio es 30%, 40% para lo que es las reservas y 30%, 30 más 40, 70. Pues el importe neto a favor del reaseguro va a ser 30%. Entonces, calculamos sobre los 14.043, el 30%, el 40% y el 30%. Y también sobre los 97.744, ¿no? Y listo. Esto va a concluir con un total de primas. Lo que me interesa saber a mí es un total de las primas en dólares y de las primas en bolivianos, ¿sí? Eso es lo que quiero saber. Entonces, lo que voy a hacer acá es sumar toda la columna de primas de los tres contratos. Esta columnita, es decir, 3.695.71 más primer excedente 7.391.43 y más 14.782. Y eso me da 25.870, la misma que estoy distribuyendo, ¿no? Lo mismo en bolivianos, tengo que sumar, eso me da 180.055. Y así sucesivamente vamos sumando todo lo que es primas en dólares y primas en bolivianos, ¿no? Listo. 4 elementos me van a servir a mí bastante para el registro contable. 1, la cesión al reaseguro. 2, la comisión al reaseguro. 3, la retención por reservas técnicas. Y 4, el importe neto a favor del reaseguro. Esos son los 4 elementos a mí que me sirven para el registro contable, ¿no? ¿Lo tengo que hacer por compañía? Sí, lo tengo que hacer por compañía. En este caso, por el principio de exposición y porque estamos agarrando solo una compañía reaseguradora, puedo sumarlo y bueno, hacer el asiento contable por estos 4 importes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros dijimos que podemos ser cedentes o podemos ser aceptantes. Primero vamos a hacer el asiento contable desde el punto de vista de la compañía cedente, ¿sí? De la cedente. ¿Qué asiento contable vamos a correr? Fíjense ustedes. Voy a cargar una cuenta del gasto. Esta cuenta del gasto se va a llamar primas cedidas a reaseguros nacionales por el monto total del importe por el importe que se cede al reaseguro, el total 262.049, ¿sí? Esta cesión al reaseguro se carga a la cuenta primas cedidas a reaseguros nacionales, una cuenta de gasto. Voy a abonar un pasivo para guardar las reservitas
en la cuenta retención a reaseguros nacionales por el monto de las reservas. Las reservas acá es 64.819.87. Voy a devengar el ingreso, comisiones sobre reaseguros nacionales, que corresponde al monto del ingreso, los 43.599, que es la comisión del reaseguro, lo que se está cobrando. Y voy a abonar un pasivo que va a ser el importe neto a favor del reaseguro a la cuenta compañías aceptantes en reaseguros nacionales por 53.630, que es el monto o el importe neto a favor del reaseguro. Estos 53.000 es lo que le corresponde de las primas al reasegurador, en este caso a las compañías reaseguradoras, y que es Unión, ¿no? Que es Unión. Sobre esta base, entonces, se trabaja de las primas devengadas que se tenía inicialmente. Esto es lo que le corresponde a la compañía reaseguradora. También podemos ser aceptantes, dijimos, ¿no ven? O reaseguradoras. Cuando es aceptante, invertimos la situación. Inicialmente voy a cargar una cuenta del gasto denominada costos de sesiones por reaseguros nacionales. Estas costos de sesiones va a representar lo que es la comisión, lo que se está pagando en otras palabras o devengando como gasto a favor de la compañía cedente. Generaré un activo para las reservitas, retención por reaseguros aceptados de compañías nacionales. Fíjense que cedente y aceptante no manejan las reservas, ¿no? Para ambas. Para ambas. Reaseguros aceptados a compañía nacional es una cuenta de activo que va a ser lo que realmente se me va a transferir y que se tiene que convertir en efectivo para la aceptante, ¿sí? Y para la cedente una salida de efectivo. Contra una cuenta de ingreso denominada primas aceptadas en reaseguros nacionales, que es el monto total que se está cediendo. Y es bueno aclarar que primas aceptadas en reaseguros nacionales como primas cedidas a reaseguros nacionales son cuentas de ingresos y gastos deducibles que nos sirven para la determinación del IUE imponible y que son válidas para la deducción de ese impuesto, ¿no? Y listo. Eso sería en cuanto a la resolución de este ejercicio. ¿Preguntas, jóvenes? A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Las siguientes clases voy a ir mandándoles por Classroom algún material, algunos ejercicios un poquito más. Espera un momento, no puedo, mi amor. Sí. Claudia, ¿alguna pregunta? No le hice todo claro. Bien, muy bien. Como les decía, las siguientes clases voy a ir mandándoles ejercicios por Classroom, un poquito más complicado para que ustedes concilien datos y vayan verificando esta situación del tema del reaseguro como también del coaseguro, ¿sí? Bueno, si no es que... Sí, me olvidaba la parte de donde saca el porcentaje. No me acuerdo bien a lo que... no sé si puede mostrar el ejercicio A ver, para decirle la parte en cómo saca, tal vez. ¿qué parte, Claudia? A ver, dígame. Cuando hizo un ejercicio aparte, o sea, una parte Esto, al la tasa de principio, aplicación. exacto, la tasa de aplicación, exacto, eso, Listen, por favor, Ah, si ya. pudieras repetir. Bueno, la Sí, tasa de... Licen, por favor, sobre las dos formas que saca para, no sé si puede reducirlo su pantalla, así se va a ver las dos formas que A saca. ver, ¿se nota ahí? Reducir un poquito, Listen. Reducirla, Licen, es que cuando está muy grande va de lado a lado en las columnas y no se nota de dónde saca. ¿Así? ¿Se nota? Ahí, Listen, está bien. Sí, Ahí por está bien, Licen. favor. Ya, a ver, vamos a hacer las dos formas, ¿ya? La primera, lo que les decía, era regla de tres, ¿sí?
la regla de 3, por ejemplo, en el caso de cuota parte, teníamos un capital, un límite de contrato de 500.000, 500.000. Y decíamos, ¿cómo obtenemos este monto, no? Los 3.695. ¿Cómo se obtendría por regla de 3? A ver, sencillo. Decimos, si tenemos un capital asegurado de 3.500.000, que equivalen a 25.870, ¿cuánto será la prima para un capital de 500.000? Entonces hacemos la regla de 3, ¿no ve? Agarramos los 500.000, multiplicamos por los 25.870 y dividimos entre 3.500.000, ¿no? A ver, ¿se nota mi calculadora? Sí, Sí, Licen. dicen. A ver, haremos eso. Fíjense, 500.000 por 25.870 dividido entre 3.500.000. ¿Cuánto da? 3.695 punto 71. exactamente. Y que es la misma que hemos calculado acá, ¿no? Exacto. Esa sería la primera forma, por regla de 3. ¿Cuál sería la Muy bien. segunda y la más recomendable? Utilizar tasa de aplicación. Para tasa de aplicación hago una división entre prima neta anual, los 25.870, y dividir entre capital asegurado, que es 3.500.000. Eso me da, con todos los decimales, 0.007391420, todos los decimales que se pueda tener, ¿no? Esta tacita la guardo. ¿Por qué? Porque esta tacita me va a servir para aplicar para los otros contratos y para las otras distribuciones. Entonces, agarro la tasa de aplicación ahora y multiplico por los 500.000 y me va a dar igual los 3.695.71. Así como también cuando he hecho la retención del 30%, agarro la tasa de aplicación por los 150.000 y me da ¿cuánto? 1.108. Agarro la tasa de aplicación por los 350.000, que es la cesión al reaseguro, y me da 2.587. Es multiplicar esta tacita por estos capitales para hacer las distribuciones, ¿no? Igual puedo Muy hacer bien, en Licen. primer Muchísimas excedente, segundo gracias. excedente, en fin. No sé si está claro. ¿Alguien levantó la mano, Nilda? No le hice gracias. Ah, ya, muy bien. ¿No hay más preguntas, jóvenes? No dicen todo entendido. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces con esto hemos acabado este ejercicio. Como les decía, les voy a mandar más material para las siguientes clases por Classroom. Y bueno, estén atentos. Con eso ya terminaríamos el tercer bimestre, creo, ¿no? Más o menos estamos en eso. Espero que todos hayan puesto su nombre en el chat. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Cuídense bastante. Hasta luego, jóvenes.